A continuación trataremos el movimiento de rotación desde el punto de vista de la cinemática, es decir, desde la descripción del movimiento rotacional. Para ello entonces debemos tener en cuenta algunas definiciones básicas. La primera de ellas es el desplazamiento angular, que se simboliza como delta de teta y se define como el cambio en la posición angular. Por ejemplo, para el gráfico que ilustramos, si inicialmente tenemos que un objeto se mueve un ángulo inicial teta sub 1 y a partir de ese ángulo se mueve hacia una nueva posición, es decir, hacia un ángulo teta sub 2, tenemos que el desplazamiento angular es el cambio entre esa posición inicial angular, es decir, teta sub 1 hasta teta sub 2, lo que matemáticamente se expresa como delta de teta igual a teta sub 2 menos teta sub 1. Simbolizamos entonces esta ecuación como la ecuación número 1 y recordemos que en el movimiento rotacional, por conveniencia, manejamos la medición angular en radianes. Un segundo concepto muy importante es el de velocidad angular, que se simboliza con la letra griega omega y se define como el cambio en el desplazamiento angular por unidad de tiempo, es decir que omega es igual a delta de teta sobre delta de t, igual entonces a la posición final menos la posición inicial angular sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Tenemos entonces una segunda ecuación, la cual simbolizamos con el número 2. La velocidad angular va a tener entonces unidades de radianes sobre segundo. Ahora bien, supongamos que este esquema representa de una rueda que gira en torno a un eje fijo O. Vamos a definir la siguiente convención de signos. Decimos que si la rueda gira en sentido antihorario, tanto el desplazamiento angular como la velocidad angular van a tener signos positivos, es decir, si la rueda gira en este sentido. Pero si la rueda gira en sentido horario, tanto el desplazamiento angular como la velocidad angular van a tener signos negativos. Pasemos ahora a otra definición muy importante relacionada con la descripción del movimiento rotacional. Ahora vamos a definir el concepto de aceleración angular. La aceleración angular se denota con la letra griega alfa y se define como el cambio en la velocidad angular por unidad de tiempo, es decir que se define como un delta de omega sobre delta de t, lo que es igual a la velocidad angular final menos la inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta es entonces una tercera ecuación muy importante para describir el movimiento rotacional. Podemos observar que la aceleración angular va a estar en unidades de radianes sobre segundos al cuadrado. Ahora bien, vamos a relacionar las cantidades angulares con las cantidades lineales, es decir, las variables del movimiento de rotación con las del movimiento translacional. Vamos a relacionar entonces el desplazamiento angular con el desplazamiento translacional. Asimismo, la velocidad angular con la velocidad lineal y la aceleración angular con la aceleración lineal. Para ello tenemos que volver al gráfico inicial. Regresando entonces a la figura anterior, debemos recordar que la longitud de arco se relaciona con el ángulo de rotación mediante la siguiente expresión, que el ángulo es igual a la longitud de arco sobre el radio. Si despejamos la longitud de arco vemos que esta es igual al radio por el ángulo, y si llegamos a efectuar un cambio en la posición angular, esto va a generar un cambio en la longitud de arco obtenida. Ahora bien, si esa expresión la dividimos entre el intervalo de tiempo en el cual se lleva a cambio dicho cambio en la posición angular, podemos identificar que este cambio en la longitud de arco por unidad de tiempo corresponde a la velocidad y que este cambio en la posición angular con respecto al tiempo se corresponde con la velocidad angular. Por lo tanto,
La velocidad lineal y la velocidad angular se relacionan mediante la siguiente expresión, que la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular. Obtenemos entonces la ecuación número 4. Ahora bien, podemos tomar esa ecuación anterior, velocidad lineal igual al radio por la velocidad angular, para determinar la relación existente entre la aceleración tangencial y la aceleración angular. Si decimos que al pasar de este punto 1 al punto 2 también ocurre un cambio en la velocidad lineal y a su vez un cambio en la velocidad angular, es decir, que tenemos un delta de v sobre un delta de t igual al radio que va a permanecer constante por un delta de omega sobre delta t, podemos identificar este primer término como correspondiente a la aceleración tangencial y este segundo término como el correspondiente a la aceleración angular alfa. Tenemos entonces una nueva relación que sería aceleración tangencial igual al radio por la aceleración angular. Ahora bien, si recordamos del movimiento circular uniforme, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Como sabemos que la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular, la aceleración centrípeta es igual a r por omega al cuadrado dividido el radio, lo que a su vez es igual al radio al cuadrado por omega al cuadrado dividido el radio. Cancelamos radio al cuadrado con radio y obtenemos que la aceleración centrípeta puede ser expresada en términos de la velocidad angular como r por la velocidad angular. Obtenemos de este modo la ecuación número 6 para la descripción del movimiento rotacional. Vamos a definir ahora lo que es la aceleración lineal total. Y vamos a decir que la aceleración lineal total es la suma vectorial de la aceleración tangencial más la aceleración radial. Recordemos que esto es suma vectorial y como tal no podemos decir que es igual a la suma de las magnitudes. Recordemos que cuando trabajamos con vectores, realmente la magnitud del vector resultante, que aquí podemos ver que tenemos representados al vector aceleración tangencial y al vector aceleración radial o centrípeta, y el vector resultante o vector de aceleración lineal siempre va a tener una magnitud menor o igual a la suma de las magnitudes de sus componentes. Para hallar entonces la magnitud del vector aceleración lineal, observamos que dichos vectores aquí representados me forman un triángulo rectángulo. Dicho triángulo rectángulo entonces está conformado por los vectores de aceleración radial o centrípeta, aceleración tangencial y aceleración lineal total. Vemos que la hipotenusa de dicho triángulo correspondía a la magnitud de la aceleración lineal total y que dicho valor me forma un ángulo con respecto a la aceleración radial que estaría sobre el eje X. Para hallar entonces la magnitud o módulo del vector aceleración lineal total, recordemos el teorema de Pitágoras que nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de dichos catetos, o que también se puede expresar dichas magnitudes como tenemos entonces la ecuación número 7 para determinar la aceleración lineal total. Ahora bien, si nos preguntan por la dirección de la aceleración lineal total, nos están preguntando el ángulo que forma dicho vector con la horizontal. Para ello debemos emplear una función trigonométrica, en este caso tangente del ángulo, que sería igual al cateto opuesto, en ese caso la magnitud de la aceleración tangencial sobre cateto adyacente, que sería la magnitud de la aceleración radial, o lo cual también se puede expresar como, entonces para hallar dicho ángulo tendríamos que aplicar la tangente inversa a dicha
a dicho valor obtenido entre la aceleración tangencial y la aceleración radial, la ecuación número 8. Presentamos a continuación el resumen de las ecuaciones que me permiten describir el movimiento rotacional. Procedemos ahora a realizar un breve ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: un carrusel inicialmente está en reposo. En un tiempo inicial t igual a 0 se le imprime una aceleración angular constante de 0,08 radianes sobre segundos al cuadrado, la cual aumenta su velocidad angular durante 10 segundos. Determinar a la velocidad angular del carrusel, b la velocidad lineal de un niño ubicado a 3 metros desde el centro, c la aceleración tangencial, d la aceleración centrípeta del niño y e la aceleración lineal total del niño. Podemos observar los datos que nos dan en el problema. Encontramos que nos hablan de un tiempo inicial t igual a 0 y que el carrusel parte del reposo. En el reposo tenemos entonces que la velocidad inicial angular va a ser igual a 0 radianes sobre segundo, y como parte de un tiempo inicial 0 tenemos que el tiempo 1 va a ser igual a 0 segundos. Vamos a resolver la parte A del ejercicio, donde nos piden la velocidad angular del carrusel. Nos dan la aceleración angular, que es igual a 0,08 radianes sobre segundos al cuadrado, y nos dicen que esa aceleración aumenta su velocidad angular durante un tiempo de 10 segundos. De la definición de aceleración angular tenemos que esta es igual al cambio en la velocidad angular sobre el cambio en el tiempo, y que esto a su vez es igual a la velocidad angular final menos la inicial dividida el intervalo de tiempo. Ya sabemos entonces que la velocidad angular inicial es 0, por lo tanto podemos reescribir esta ecuación en la forma diciendo que t2 va a ser igual al tiempo en el cual aumenta la velocidad angular. Tenemos entonces que la aceleración angular por dicho tiempo va a ser igual a la velocidad angular en el punto 2 o velocidad angular en el punto final luego de transcurrir los 10 segundos. Por lo tanto, reemplazando valores, tenemos que la velocidad angular va a ser igual a 0,08 radianes sobre segundos al cuadrado, que multiplica un tiempo de 10 segundos. Cancelamos segundos al cuadrado con segundos y la velocidad angular nos da un valor final de 0,8 radianes sobre segundo. En la parte B nos preguntan por la velocidad lineal. Recordemos entonces la ecuación que relaciona la velocidad lineal con la velocidad angular, que es u igual a r por w. Reemplazando valores tenemos que para un radio de 3 metros y una velocidad angular de 0,8 radianes sobre segundos, tenemos un valor de velocidad lineal igual a 2,4 metros sobre segundo. Notemos que el radian se omite porque realmente es adimensional, solo es un recordatorio de que el ángulo no se mide en grados sino en radianes. Vamos ahora a resolver el punto C, que nos piden en este punto la aceleración tangencial. Como ya conocemos la aceleración angular, podemos aplicar la siguiente ecuación, que aceleración tangencial es igual al radio por la aceleración angular. Reemplazando valores, tenemos que para un radio de 3 metros, por una aceleración angular de 0,08 radianes sobre segundos al cuadrado, la aceleración tangencial es igual a 0,24 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos ahora al punto D, donde nos piden la aceleración centrípeta del niño. Recordemos la ecuación para determinar la aceleración centrípeta. Sabemos que la velocidad lineal es 2,4 metros sobre segundos. Todo esto lo elevamos al cuadrado. Tenemos entonces que eso es igual a 5,76 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, dividido 3 metros, y obtenemos finalmente una aceleración radial igual a 1,92 metros sobre segundos al cuadrado. Para la parte E del ejercicio, donde nos piden la aceleración lineal total del niño, debemos tener en cuenta el valor de la aceleración tangencial y el valor de la aceleración radial o centrípeta obtenidas en los literales C y D.
Ya habíamos deducido que la aceleración lineal total es igual, ya habíamos deducido que la aceleración lineal total se puede hallar como la aceleración lineal total al cuadrado igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración radial al cuadrado. Despejando, sacando la raíz cuadrada, tenemos que la aceleración lineal total es igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración radial al cuadrado. Reemplazando valores, tenemos que la aceleración lineal total va a ser igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado, que nos dio 0,24 metros sobre segundos al cuadrado elevado al cuadrado más 1,92 metros sobre segundos al cuadrado, que también se eleva al cuadrado. El resultado finalmente obtenido va a ser que la aceleración lineal total en magnitud va a ser igual a 1,93 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora bien, si nos piden la dirección de dicho vector de aceleración lineal total, recordemos que se calcula como la tangente inversa de la aceleración tangencial sobre la aceleración radial. Reemplazando valores, tenemos que esto es igual a 0,24 metros sobre segundos al cuadrado dividido 1,92 metros sobre segundos al cuadrado, y obtenemos un valor de la dirección en radianes de 0,1244 radianes, que en grados es igual a 7,125 grados.